Había una pregunta que Tomás llevaba guardada desde hacía meses. No era una pregunta complicada, era solo 4 palabras, pero esas 4 palabras habían estado viviendo en su pecho como algo demasiado grande para caber ahí, algo que a veces le apretaba cuando veía a otros niños en el parque corriendo hacia alguien que los levantaba en el aire y los hacía girar como si fueran lo más valioso del mundo. Ese domingo, las 4 palabras finalmente salieron. Tomás estaba parado en el umbral de la cocina, con los calcetines desiguales que siempre usaba los fines de semana y las manos manchadas de color azul porque había pasado la mañana dibujando. La puerta del apartamento estaba entreabierta detrás de él, y en el pasillo, al otro lado de esa puerta, había un hombre que no debería haber estado ahí, un hombre que Tomás nunca había visto en su vida, pero que de alguna manera, sin entender por qué, no le daba miedo. Tomás miró a su madre y preguntó: «Mamá, ¿quién es?». Lucía estaba de espaldas cuando escuchó esas palabras. Tenía la cuchara de madera en la mano, y el arroz hervía despacio en la olla, y la radio del vecino sonaba bajito desde el otro lado de la pared. Era un domingo completamente normal. Hasta que dejó de serlo. La cuchara cayó al suelo. El sonido que hizo contra las baldosas fue pequeño, casi insignificante, pero en ese momento, en ese apartamento, resonó como si algo mucho más grande se hubiera roto. Lucía se dio la vuelta despacio. Sus ojos fueron primero a su hijo, ese niño de 7 años que la miraba con la frente levemente fruncida y la cabeza inclinada a un lado, con esa forma que tenía él de observar las cosas como si estuviera tratando de entenderlas antes de preguntar. Luego sus ojos viajaron hacia la puerta, hacia el hombre en el pasillo, y el mundo entero pareció detenerse. Esteban estaba ahí de pie, sin moverse, con una mano apoyada suavemente en el marco de la puerta. No empujaba, no exigía, solo estaba parado ahí con la ropa sencilla y la mirada de alguien que ha ensayado este momento 1000 veces en su cabeza y aún así no está preparado para él. En su otra mano sostenía algo, un dibujo enrollado, sostenido con tanta delicadeza que parecía que temía arrugarlo, como si ese papel fuera lo más frágil que había tocado en mucho tiempo. Tenía el cabello más largo que antes, algunas canas cerca de las sienes. Estaba más delgado, pero sus ojos eran exactamente los mismos. Lucía los habría reconocido en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de su vida, porque hay ojos que uno no olvida sin importar cuánto lo intente. Los ojos de Esteban no estaban mirando a Lucía, estaban mirando a Tomás, y en esa mirada había algo que no tenía nombre fácil. No era hambre, ni reclamo, ni rabia. Era algo más silencioso y más doloroso que todo eso. Era el reconocimiento de alguien que ve su propio rostro reflejado en otro, y comprende de golpe el peso de todos los años que no estuvo. Era el amor y la culpa mezclados de una manera tan profunda que ya no se podían separar. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque no se movió en absoluto. Se acercó a la puerta con pasos lentos, casi mecánicos, como si su cuerpo estuviera actuando por instinto mientras su mente todavía intentaba alcanzar lo que estaba pasando. Puso una mano en el hombro de Tomás, suave pero firme, el gesto de una madre que protege sin que el hijo lo note, y miró a ese hombre que había sido tantas cosas en su vida y que ahora era, sobre todo, una presencia que no debería existir en este pasillo, en este domingo, en esta versión de su mundo que ella había construido con tanto cuidado. Quiso cerrar la puerta, empezó a hacerlo, pero entonces Esteban habló, solo una frase, tan baja que Tomás no la escuchó, o quizás sí la escuchó pero no la entendió, porque las palabras de los adultos a veces pasan por encima de los niños como el viento, dejando solo la sensación de que algo importante acaba de ocurrir. Lucía sí la escuchó, y esa frase, esas pocas palabras dichas en voz baja en el umbral de un apartamento un domingo cualquiera, fueron suficientes para que su mano se detuviera sobre la puerta, para que el músculo de su mandíbula se tensara,
para que sus ojos se llenaran de algo que no era exactamente lágrimas pero que estaba muy cerca de serlo. Soltó la puerta, y lo dejó entrar. Tomás los observó a los dos sin decir nada. Tenía esa quietud particular que a veces lo hacía parecer mucho mayor de lo que era, esa forma suya de absorberlo todo antes de reaccionar. Miró al hombre que cruzaba el umbral de su casa, miró a su madre que se había dado la vuelta y caminaba de regreso a la cocina sin mirar a nadie. Escuchó el silencio extraño y tenso que llenó el apartamento de una manera que no se parecía a ningún silencio que hubiera conocido antes, y sin que nadie se lo dijera, sin entender todavía nada de lo que significaba este momento, Tomás supo que algo había cambiado, que la vida que conocía hasta ese domingo tenía ahora una grieta por la que entraba una luz diferente, una luz que asustaba un poco pero que también, de alguna manera que no sabría explicar, se sentía como algo que había estado esperando sin saber qué esperaba. Se limpió las manos manchadas de azul en la parte de atrás de su pantalón y siguió a su madre a la cocina. El hombre se quedó parado en la sala, y ninguno de los tres supo todavía que ese momento, esa pregunta pequeña y enorme al mismo tiempo, era el principio de algo que los tres llevarían marcado para siempre. Hay cosas que uno entierra con mucho cuidado, no por cobardía, sino porque a veces enterrar es la única forma de seguir caminando. Lucía había aprendido eso a los 26 años, en una ciudad que no era la suya, con una maleta pequeña y un secreto que apenas comenzaba a crecer dentro de ella. Había llegado a esta ciudad desde un pueblo del interior donde todos se conocían demasiado, donde las historias de las personas circulaban de boca en boca antes de que las propias personas tuvieran tiempo de vivirlas. Había llegado buscando algo que en ese entonces no sabía nombrar bien: libertad, quizás, o simplemente distancia. El tipo de distancia que te permite convertirte en alguien diferente, o al menos en alguien que los demás no conocen todavía. Fue en esa distancia donde encontró a Esteban. Lo conoció en un lugar pequeño donde tocaban música los jueves por la noche. Él estaba en el escenario con una guitarra que tenía el clavijero roto y una voz que sonaba como si cada canción le costara algo real. No era el tipo de hombre que impresionaba a primera vista. Era más bien el tipo de hombre que te iba ocupando espacio adentro sin que te dieras cuenta, despacio, como el agua que entra por una grieta pequeña hasta que un día volteas y ya todo está lleno. Se hicieron inseparables con la naturaleza tranquila de las cosas que duran. Compartían un apartamento con las paredes delgadas y la calefacción irregular. Cocinaban juntos los domingos, discutían sobre cosas sin importancia y se reconciliaban antes de que oscureciera. Lucía aprendió a escuchar música de otra manera estando con él. Esteban aprendió a quedarse quieto estando con ella, pero había algo en Esteban que Lucía nunca pudo sostener con las manos. Algo que a veces desaparecía de sus ojos y los dejaba opacos, lejanos, como si él estuviera presente en cuerpo pero ausente en todo lo demás. Eran los días en que bebía demasiado, en que no contestaba el teléfono, en que aparecía de madrugada con olor a algo que no era solo alcohol y una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. Lucía lo quería de verdad, y precisamente porque lo quería de verdad sabía que ese hombre estaba peleando contra algo que ella no podía ver, contra una oscuridad que él mismo parecía no entender del todo. Lo aguantó. Lo esperó, lo quiso con esa forma obstinada que tienen las personas que creen que el amor es suficiente para cambiar las cosas, hasta que descubrió que estaba embarazada. Fue un martes completamente ordinario, y Lucía se quedó sentada en el borde de la bañera con una prueba en la mano y el corazón latiendo de una manera que no sabía si era miedo o alegría o las dos cosas al mismo tiempo. Pensó en Esteban. Pensó en sus ojos opacos, pensó en el apartamento frío y en las noches de silencio y en todas las veces que había esperado que él volviera a ser el hombre que conoció en ese escenario, pequeño con la guitarra rota, y entonces descubrió la otra cosa. No fue una traición, no fue un crimen,
Fue algo que Esteban llevaba guardado desde mucho antes de conocerla, algo que tenía que ver con su propia historia, con lo que había vivido antes de ella, con una parte de su identidad que él mismo no había sabido cómo cargar. Lucía lo descubrió por accidente, de la manera torpe y dolorosa en que se descubren las verdades que alguien decidió no contar. Y en ese momento, con la prueba todavía en la mano y ese nuevo peso encima, tomó una decisión. Decidió que su hijo no iba a crecer en la incertidumbre, no iba a crecer esperando a alguien que se iba sin avisar, viviendo con el miedo de qué versión de su padre iba a encontrar al despertar. Lucía había crecido así, esperando a un padre que prometía volver y a veces volvía y a veces no, y sabía exactamente el tipo de cicatriz que eso dejaba, una cicatriz que no duele siempre pero que está ahí, que uno la toca sin querer en los momentos más inesperados y entonces duele como si fuera nueva. Se fue sin decirle nada a Esteban. Esa fue su decisión y la tomó sola, con toda la frialdad y todo el dolor que implica tomar una decisión así. No le dejó nota, no le mandó mensaje, llamó a una amiga en otra ciudad, empacó lo que cabía en 2 maletas, y cerró la puerta de ese apartamento de paredes delgadas. Por última vez, nunca le dijo que estaba embarazada. Construyó su vida nueva con una determinación, que a veces se parecía a la valentía y a veces se parecía a la huida, pero que siempre, absolutamente siempre, tenía como centro a ese niño que iba creciendo dentro de ella y que iba a tener todo lo que ella pudiera darle aunque tuviera que darlo sola. Tomás nació un miércoles de octubre, pequeño, arrugado, con los puños apretados como si ya desde el principio estuviera listo para pelear. Lucía lo miró y sintió algo tan grande que no tenía nombre en ningún idioma que ella conociera. Lo llamó Tomás porque ese nombre le sonaba a algo sólido, a algo que permanece. Los primeros años fueron difíciles de una manera que no aparece en las historias bonitas sobre la maternidad. Fueron turnos dobles en la lavandería del hospital, fueron noches sin dormir y mañanas sin descanso, fueron los cumpleaños calculados hasta el último peso para que Tomás tuviera pastel aunque fuera pequeño. Fueron también las preguntas que Lucía sabía que iban a llegar, las preguntas sobre el padre, y la forma en que ella las respondía con esa frase corta y final que pretendía cerrar el tema: no está en nuestras vidas. Pero Tomás era un niño que observaba, que guardaba, que procesaba las cosas en silencio y las convertía en dibujos cuando no tenía palabras para ellas. Sus cuadernos estaban llenos de casas, de árboles, de figuras humanas, y entre todas esas figuras, siempre, casi sin excepción, había una que aparecía una y otra vez, un hombre de pie frente a una puerta cerrada. A veces el hombre era grande, a veces era pequeño, a veces tenía los brazos estirados hacia la puerta, a veces solo estaba parado, quieto, esperando. Lucía había visto esos dibujos muchas veces. Los había visto y había sentido algo moverse en su pecho cada vez. Algo parecido a la culpa pero también a la convicción. La convicción de que había tomado la decisión correcta, de que estaba protegiendo a su hijo de algo que lo hubiera lastimado. Se lo repetía a sí misma con frecuencia, con demasiada frecuencia, quizás, para tratarse de una decisión tan correcta. En el fondo de su armario, detrás de las cajas de zapatos y la ropa de invierno, había una guitarra. Tenía el clavijero roto. Lucía nunca la tocaba, pero tampoco la había tirado. A veces, muy de vez en cuando, en las noches en que Tomás dormía y el apartamento estaba completamente en silencio, abría el armario y se quedaba mirándola un momento, solo un momento, luego cerraba la puerta y se iba a dormir. Esa guitarra era la única cosa en su vida ordenada y construida que no tenía una explicación racional. Era la única grieta que se había permitido conservar. Y ahora, ese domingo, el hombre al que pertenecía esa guitarra estaba sentado en su sala, y su hijo estaba en la cocina comiendo galletas y mirándolo de reojo con esos ojos suyos que no perdían detalle de nada. Lucía lavó los platos despacio, con el agua muy caliente,
sintiendo el ardor en las manos como si necesitara sentir algo concreto para mantenerse anclada a la realidad. Escuchó el silencio de la sala, escuchó a Tomás masticar, escuchó su propio corazón, que llevaba 8 años latiendo con una certeza que esta tarde, por primera vez, empezaba a tambalearse. No sabía todavía lo que Esteban había venido a decirle, pero algo en ella, algún instinto antiguo y profundo, le decía que lo que fuera que estaba a punto de escuchar iba a cambiar la forma en que recordaba los últimos 8 años de su vida. Se secó las manos, respiró despacio, y fue a la sala a escucharlo. La conversación que Lucía había imaginado durante 8 años no se parecía en nada a la que tuvo ese domingo por la tarde. La había imaginado muchas veces, en distintas versiones, casi siempre en los momentos en que bajaba la guardia, cuando Tomás preguntaba algo que no podía responder del todo, cuando veía una foto de alguien que se parecía demasiado a su hijo, cuando el cansancio de cargar sola con todo se volvía demasiado pesado para ignorarlo. En esas versiones imaginadas, Esteban llegaba con rabia, o con reclamos, o con esa fragilidad suya que siempre había sabido cómo desarmarla. Llegaba siendo el hombre que recordaba, el hombre de los días opacos y las noches inciertas, pero el hombre que estaba sentado en su sala ese domingo no era exactamente ese hombre. Se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sin moverse demasiado, sin ocupar más espacio del necesario, como alguien que ha aprendido a entrar en los lugares de los demás con cuidado. Habló en voz baja, eligió sus palabras despacio, y lo primero que dijo no fue un reclamo ni una pregunta, fue algo que Lucía no esperaba. Le dijo que no había venido a hacerle daño. Ella lo escuchó con los brazos cruzados y la espalda recta, sentada en la silla frente a él, con esa distancia exacta que uno pone entre su cuerpo y algo que le da miedo sin querer admitir que le da miedo. Lo escuchó hablar de cómo había llegado hasta aquí, del accidente de una fotografía en una red social, de la cara de Tomás que alguien había etiquetado en una imagen sin saber lo que estaba haciendo. Lo escuchó decir que llevaba 3 días en la ciudad antes de animarse a tocar esa puerta, 3 días caminando por las calles del barrio, pasando por delante del edificio, dándose la vuelta, volviendo a irse, y entonces dijo la frase que cambió el aire de la habitación. Dijo que estaba enfermo, lo dijo sin dramatismo, con la calma particular de alguien que ha tenido tiempo de acostumbrarse a esa verdad aunque nunca se acostumbre del todo. Una condición en el corazón, genética en su origen, que había aparecido en un chequeo rutinario 2 años atrás, y que desde entonces había estado avanzando despacio pero sin pausa. Los médicos habían sido claros con él, no era una sentencia inmediata, pero era una condición que se heredaba, que si tenía hijos, era importante que lo supieran, que era importante que los revisaran a tiempo. Lucía no dijo nada durante un momento muy largo, Esteban tampoco. Desde la cocina llegaba el sonido de Tomás moviendo su silla, el crujido familiar de ese piso de madera que siempre hablaba cuando alguien caminaba sobre él. Los dos lo escucharon al mismo tiempo y los dos miraron hacia la puerta de la cocina con la misma expresión, aunque ninguno de los dos lo sabía porque ninguno estaba mirando al otro. Cuando Lucía finalmente habló, su voz sonó más pequeña de lo que quería. Preguntó por qué debería creerle, y Esteban sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre doblado con cuidado, papeles médicos, resultados, fechas, el nombre de un cardiólogo en un hospital a 4 horas de allí. Se los ofreció sin insistencia, con el brazo extendido y la mirada hacia el lado, como si entendiera que ella necesitaba tomar eso a su propio ritmo. Lucía tomó el sobre, lo sostuvo en las manos sin abrirlo por un momento, luego lo abrió, leyó despacio, y mientras leía, algo en el interior de su pecho empezó a desarmarse con una lentitud terrible, como una pared que se ha ido humedeciendo por dentro durante años y que finalmente empieza a ceder no de golpe sino granito a granito,
casi en silencio. Toda su vida había organizado sus decisiones alrededor de una certeza que se había ido para proteger a su hijo, que el sacrificio había tenido un propósito, que el dolor que había elegido cargar sola valía la pena porque del otro lado estaba la seguridad de Tomás, su estabilidad, su futuro sin fracturas, y ahora esos papeles le decían que quizás, sin saberlo, sin quererlo, había tomado la decisión que más quería protegerlo y al mismo tiempo había dejado sin saberlo una puerta abierta hacia el único riesgo que nunca había calculado. Dobló los papeles, los metió de vuelta en el sobre, y los dejó sobre la mesa entre los dos como si fueran algo demasiado pesado para seguir sosteniéndolo. Esteban se fue esa tarde sin que llegaran a ningún acuerdo, no porque la conversación hubiera terminado mal, sino porque había cosas que Lucía necesitaba procesar sola, en silencio, en la oscuridad de su propio pensamiento donde nadie más podía entrar. Le dijo que necesitaba tiempo, él dijo que lo entendía, le dijo el nombre del hostal donde estaba quedándose, por si ella decidía buscarlo. No le pidió nada más. Cuando cerró la puerta, Lucía se quedó parada en el pasillo de su propio apartamento sin moverse. Durante un tiempo que no supo medir, Tomás apareció, desde la cocina con las manos todavía azules de la mañana y la miró, con esa expresión suya de niño que sabe que algo importante está pasando pero que todavía no tiene las herramientas para entender qué. Le preguntó si el señor iba a volver. Lucía lo miró, pensó en decirle que no iba a volver, que todo estaba bien, que no era nada importante. Era la respuesta fácil, era la respuesta que había estado dando durante 7 años cada vez que algo se volvía demasiado complicado de explicar. Le dijo que no sabía, todavía, y fue la primera vez en mucho tiempo que le dijo a su hijo la verdad completa sobre algo. Esa noche no durmió, se quedó en la cama mirando el techo con el sobre de papeles sobre la mesita de noche y el sonido de la respiración tranquila de Tomás llegando desde el cuarto de al lado. Pensó en la condición genética, pensó en el corazón de su hijo, ese corazón pequeño y fuerte que había escuchado por primera vez en una ecografía hacía casi 8 años y que, desde entonces había sido el centro de todas sus decisiones. ¿Y si Tomás tenía esa misma condición sin saberlo? ¿Y si en este momento, mientras dormía tranquilamente, había algo en su interior que necesitaba atención y que nadie había detectado porque nadie sabía que había que buscarlo? El miedo que sintió entonces no era el miedo de los peligros visibles, era el peor tipo de miedo, el miedo a lo que uno no sabe que no sabe, a los riesgos que existen en silencio mientras uno vive convencido de que tiene todo bajo control. Los días que siguieron fueron extraños de una manera difícil de describir. Esteban no desapareció, no llamó tampoco, pero estaba en el barrio y Lucía lo sabía y eso era suficiente para que su presencia ocupara un espacio constante en su mente aunque no estuviera físicamente ahí. Lo vio una vez desde la ventana, sentado en un banco de la plaza pequeña que había frente al edificio, con las manos en los bolsillos y la cara levantada hacia el sol de la tarde. No estaba mirando hacia arriba, solo estaba ahí. Tomás empezó a verlo también, aunque nunca dijo nada directamente. Lucía lo notó en pequeñas cosas, la forma en que su hijo se demoraba más de lo habitual mirando por la ventana antes de desayunar. La pregunta casual un día sobre si los señores que vivían solos en los hostales tenían familia en otro lugar. El dibujo nuevo que apareció en su cuaderno una tarde y que Lucía encontró por accidente, era el hombre de siempre, el hombre que había dibujado cientos de veces, pero esta vez estaba sentado en un banco, y había un edificio detrás de él con una ventana iluminada. Lucía cerró el cuaderno despacio. Se dio cuenta de que su hijo había visto a Esteban desde la ventana, que lo había reconocido sin saber todavía quién era, que algo en él, algún instinto que no tenía nombre pero que era real, lo había conectado a ese hombre sin que nadie le dijera nada. Esa noche llamó al número del hostal, no para tomar ninguna decisión todavía,
no para decirle que sí ni para decirle que no, solo para decirle que quería hablar de nuevo, qué había estado pensando, que necesitaban encontrar una manera de resolver esto que no lastimara a nadie más de lo que ya los había lastimado a todos. Esteban contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando, y en el silencio breve que hubo antes de que cualquiera de los dos dijera nada, Lucía sintió el peso enorme y extraño de todo lo que estaba por venir, de todas las conversaciones que todavía tenían pendientes, de todo lo que iba a tener que desenterrar antes de poder seguir caminando. No sabía todavía que lo más difícil no era lo que ella estaba cargando, era lo que Esteban había estado cargando solo, en silencio. Durante exactamente el mismo tiempo, Lucía había elegido el café con cuidado, no demasiado cerca del apartamento, pero tampoco tan lejos que pareciera que estaba huyendo de su propio barrio, un lugar neutral, de esos que no pertenecen a ninguna historia personal, con mesas de madera clara y una luz de tarde que entraba oblicua por las ventanas y lo hacía todo parecer un poco más suave de lo que era. Llegó 10 minutos antes que Esteban. Se sentó de espaldas a la pared, de cara a la puerta, con las manos alrededor de una taza de café que no había pedido para tomarlo sino para tener algo donde poner las manos. Había dejado a Tomás con su vecina Carmen, una señora de 60 años que lo quería como si fuera su nieto y que nunca hacía preguntas cuando Lucía necesitaba salir sin explicaciones. Esteban entró puntual, la vio desde la puerta y caminó hacia ella con esa calma nueva que tenía, esa calma que Lucía todavía no terminaba de reconocer como suya porque no encajaba con el hombre que había guardado en la memoria. Se sentó al otro lado de la mesa, pidió agua, y la miró con la paciencia de alguien que sabe que tiene cosas difíciles que decir y que ha decidido decirlas de todas formas. Hablaron durante casi 2 horas. Esteban le explicó con detalle lo que los médicos le habían dicho sobre la condición. Le explicó el nombre técnico, los síntomas, la progresión probable, el tipo de monitoreo que Tomás necesitaría si resultaba que había heredado el marcador genético. Le habló de los avances en el tratamiento, de que detectarlo a tiempo cambiaba completamente el panorama, de que no era una condena sino una advertencia que valía la pena escuchar. Habló con una claridad que solo viene de haber tenido que explicar algo doloroso tantas veces que ya no te queda más remedio que volverlo simple. Lucía escuchó todo, hizo preguntas concretas, tomó nota mental de los nombres de los médicos, de los procedimientos, de los plazos. Se mantuvo en ese registro práctico y funcional que era su mecanismo de defensa más antiguo, ese modo en que se volvía eficiente cuando algo la desbordaba por dentro. Pero entonces Esteban dejó de hablar de medicina. Hubo una pausa, miró la mesa, luego la miró a ella, y dijo que había algo más que necesitaba decirle, algo que no tenía que ver con los médicos, ni con los resultados ni con ningún procedimiento, algo que había guardado. Durante 8 años, Lucía sintió que el café se le enfriaba entre las manos. Esteban habló despacio, dijo que cuando ella se fue, él tardó un tiempo en entender lo que había pasado, que al principio buscó explicaciones, que hubo semanas de confusión y de dolor y de ese tipo de rabia sorda que no sabe bien hacia dónde dirigirse, pero que unos 3 meses después de que ella desapareciera, un amigo común le dijo algo, solo una frase, dicha sin malicia, casi de pasada, que Lucía estaba bien, que estaba en otra ciudad, que estaba esperando un hijo. Lucía abrió la boca ligeramente, no dijo nada. Esteban continuó, dijo que en ese momento tomó una decisión, que se quedó sentado con esa información durante días, pensándola, dándole vueltas, midiéndola desde todos los ángulos posibles, y que al final llegó a una conclusión que le costó más de lo que nadie podría imaginar, que no iba a ir a buscarla, que no iba a aparecer, que si ella se había ido así, sin decir nada, era porque había tenido razones para hacerlo, y que esas razones probablemente tenían que ver con lo que él era en ese entonces, con lo que no podía darle,
con el tipo de presencia inestable y rota que habría sido en la vida de un hijo, que la dejó ir a propósito, que dejó ir a su hijo a propósito, no por indiferencia, no por cobardía, aunque reconocía que la cobardía también había estado ahí, sino porque creyó, con toda la convicción dolorosa de alguien que se conoce demasiado bien, que desaparecer era lo más responsable que podía hacer, que había vivido con esa decisión cada día desde entonces, que había sido la cosa más difícil que había hecho en su vida, más difícil que dejar de beber, más difícil que reconstruirse, más difícil que aceptar el diagnóstico, porque todas esas cosas las había hecho para él mismo, pero esa la había hecho para un niño que nunca lo conoció y que sin embargo, había sido la razón silenciosa detrás de cada esfuerzo que había hecho por convertirse en alguien diferente. El café estaba completamente frío ahora. Lucía no lo había soltado en ningún momento, pero tampoco lo había bebido. Estaba mirando a Esteban con una expresión que él no supo leer bien, una expresión que era varias cosas al mismo tiempo, y que no se parecía a ninguna de las que había esperado encontrar, porque lo que Lucía estaba sintiendo en ese momento era algo que no tenía un nombre simple. Estaba sintiendo que los últimos 8 años de su vida acababan de reorganizarse en su interior como las piezas de algo que creía haber entendido y que resultaba ser una figura completamente diferente. Había construido toda su historia sobre una narrativa en la que ella había sido la que protegió, la que tomó la decisión difícil, la que cargó sola con el peso de hacer lo correcto, y ahora descubría que Esteban había estado haciendo exactamente lo mismo, en silencio, en la oscuridad de su propia vida, sin que ninguno de los dos supiera que el otro había tomado la misma decisión por las mismas razones. No se habían abandonado, los dos habían amado al mismo niño con tanta fuerza, que los dos habían elegido desaparecer para protegerlo, y ninguno de los dos lo había sabido hasta este momento. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Era pequeño, casi imperceptible en el ruido normal del café, una silla moviéndose, un par de pasos. Los dos levantaron la vista al mismo tiempo, con ese instinto simultáneo que tienen las personas cuando algo las saca de improviso de un momento muy intenso, y ahí estaba Tomás, de pie al lado de la mesa del fondo, con el abrigo a medio abotonar y la mochila pequeña colgando de un hombro, mirándolos con esos ojos suyos que no perdían nada. No estaba asustado, no estaba llorando, estaba con esa quietud suya de siempre, esa quietud que a veces hacía olvidar que tenía solo 7 años. Lucía sintió que el corazón se le detenía un segundo. No había manera de saber cuánto tiempo llevaba ahí, no había manera de saber exactamente qué había escuchado, pero su expresión, esa expresión tranquila y seria y más vieja de lo que debería haber sido, decía con bastante claridad que había escuchado suficiente. Esteban no dijo nada. Se quedó completamente inmóvil, como alguien que entiende que cualquier movimiento en falso puede romper algo frágil e irreparable. Tomás caminó hacia la mesa despacio, se detuvo al lado de su madre, la miró a ella un momento, luego miró a Esteban, y entonces metió la mano en el bolsillo lateral de su mochila y sacó algo que dejó sobre la mesa entre los dos adultos. Era un dibujo, doblado en 4. Con las esquinas ligeramente arrugadas de haberlo llevado encima. Lucía lo conocía, era uno de los dibujos del cuaderno, el hombre frente a la puerta cerrada, el dibujo que Tomás había hecho cientos de veces desde que tenía memoria de dibujar, pero cuando lo desplegaron, los dos al mismo tiempo con los dedos que casi se tocaron sobre el papel, vieron que este no era igual a los demás. En este dibujo, la puerta estaba abierta, no de par en par, solo un poco, lo suficiente para que entrara luz desde adentro hacia afuera, dibujada con líneas amarillas trazadas con el cuidado específico que Tomás ponía en las cosas que le importaban de verdad. Ninguno de los dos adultos habló durante un momento que pareció durar mucho más de lo que duró. Fue Esteban quien finalmente levantó la vista del dibujo.
Miró a Tomás, y el niño lo miró de vuelta con esa mirada directa y sin filtros que solo tienen los niños que todavía no han aprendido a esconder lo que sienten. No hubo palabras grandes. No hubo el tipo de escena dramática que uno esperaría de un momento así. Solo un hombre y un niño mirándose en un café de luz oblicua, con un dibujo desplegado entre ellos, y el peso enorme y silencioso de todo lo que estaba por comenzar. Lucía miró a su hijo, miró a ese hombre que había sido tantas cosas y que ahora era sobre todo el padre de su hijo mirando a su hijo por primera vez de verdad, y sintió algo que no había esperado sentir en este momento ni en ningún otro. Sintió que durante 8 años los tres habían estado viviendo en la misma historia sin saberlo, que los tres habían estado solos de una manera que ninguno de los tres tenía que haber estado solo, y que ese dibujo pequeño y arrugado sobre la mesa de madera clara era la primera página de algo que todavía no sabía cómo iba a terminar, pero que por fin, después de todo ese tiempo, había comenzado. Las cosas importantes rara vez comienzan con fanfarria, comienzan despacio, casi sin que uno se dé cuenta, como la luz que entra por una ventana al amanecer, primero solo una línea fina, luego un poco más, luego de pronto el cuarto entero está iluminado y uno no podría decir exactamente en qué momento ocurrió el cambio. Así comenzó. Lo que siguió después del café. No hubo una conversación larga esa tarde en la que se resolviera todo. No hubo promesas ni planes ni palabras solemnes. Lucía llevó a Tomás a casa en silencio, con la mano de su hijo en la suya y el dibujo doblado en su bolsillo, y Esteban se fue al hostal por el mismo camino de siempre. Pero algo había cambiado en la geometría de todo, algo que no se podía nombrar todavía pero que los tres llevaban encima de una manera diferente a cómo habían llegado. Los días que siguieron fueron de una quietud extraña y cargada. Lucía hizo las llamadas necesarias. Habló con el médico de cabecera de Tomás. Explicó la situación con la precisión clínica que usaba para protegerse de las emociones cuando las emociones eran demasiado grandes. Coordinó los exámenes, los turnos, los papeles. Se movió en ese registro eficiente que era su armadura más vieja y más confiable, pero a veces, en medio de una llamada o mientras esperaba en una sala, se quedaba unos segundos con la mirada perdida y algo en su expresión se ablandaba de una manera que ella misma no hubiera reconocido si se hubiera visto en ese momento. Esteban apareció un sábado a la mañana, con una bolsa con medialunas y la pregunta silenciosa de si podía quedarse un rato. Lucía lo dejó entrar sin decir mucho. Tomás lo vio desde el pasillo y no corrió hacia él pero tampoco se escondió. Se acercó despacio, con esa cautela suya de niño que mide las distancias antes de reducirlas. Se sentó a la mesa. Comieron los tres en un silencio que no era incómodo sino simplemente honesto. El silencio de personas que todavía no saben bien cómo hablarse pero que han decidido intentarlo de todas formas. Fue en ese desayuno que Tomás preguntó por la guitarra. No sabía que existía, no podría haber sabido, pero Esteban había llegado con la funda colgada en la espalda porque venía de un ensayo en el estudio donde trabajaba, y Tomás la había visto apoyada contra la pared del pasillo y había preguntado con esa directividad suya si sabía tocar. Esteban dijo que sí. Tomás dijo que quería escuchar. Lucía, desde la cocina, cerró los ojos un segundo, luego siguió lavando los platos. Esteban tocó una canción corta, algo sencillo, sin pretensiones. Sus dedos sobre las cuerdas tenían esa memoria muscular que no se pierde aunque pasen años, aunque la vida entera cambie de forma. Tomás lo escuchó sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en las manos, completamente quieto, de esa manera suya que significaba que algo lo estaba llegando muy adentro. Cuando terminó, Tomás preguntó si podía enseñarle. Esteban lo miró hacia la cocina, luego miró de nuevo al niño. Dijo que sí. Ese fue el comienzo. Los sábados se volvieron el día de Esteban. No todos los sábados, no con una regularidad perfecta,
porque la vida real no funciona con la regularidad perfecta de las historias bonitas, pero con suficiente frecuencia para que Tomás empezara a esperarlos, para que empezara a dejar su cuaderno de dibujos sobre la mesa los viernes por la noche como si estuviera preparando el espacio para lo que venía. Lucía los observaba desde la distancia justa, no intervenía, no organizaba, no ponía palabras donde no las había, dejaba que las cosas tomaran la forma que necesitaban tomar. Era difícil a veces, porque su instinto de siempre había sido controlarlo todo, anticiparlo todo, construir paredes antes de que llegaran las tormentas, pero estaba aprendiendo, despacio y con esfuerzo, que algunas cosas no se protegen controlándolas, se protegen dejándolas ser. Los resultados de los exámenes llegaron un martes de mañana. Lucía estaba sola cuando abrió el sobre. Tomás estaba en el colegio. Esteban había dicho que podía acompañarla si ella quería, y ella había dicho que no, que prefería leerlos sola primero, y él lo había entendido sin hacer preguntas porque era una de las cosas que había aprendido sobre ella en estas semanas, que Lucía necesitaba procesar las cosas en privado antes de poder compartirlas. El marcador estaba presente, débil, en el límite inferior del rango de preocupación, pero presente, lo que significaba que Tomás iba a necesitar seguimiento, controles regulares, ajustes en algunas cosas, atención a ciertos síntomas. No era una condena, el médico había sido muy claro en eso, detectado a tiempo, con el monitoreo correcto, Tomás podía tener una vida completamente normal, pero necesitaba saberlo, necesitaba que los adultos en su vida lo supieran y actuaran en consecuencia. Lucía leyó el informe 3 veces seguidas. Luego lo dejó sobre la mesa y se quedó sentada con las manos en el regazo durante un tiempo que no supo medir. No lloró, no de inmediato, lloró más tarde, esa noche, después de que Tomás se durmiera, con la cara hundida en la almohada y el llanto de alguien que ha estado sosteniéndose con tanta fuerza durante tanto tiempo que cuando finalmente suelta, el cuerpo entero participa. Lloró por el miedo, por el alivio de que fuera manejable, por los 8 años en que nadie había sabido que había que buscar esto, por su hijo durmiendo tranquilo en el cuarto de al lado sin saber todavía, por todas las decisiones que había tomado con tanta convicción y que habían resultado ser solo la mitad de la historia. Llamó a Esteban a las 11 de la noche. Él contestó de inmediato, como siempre, le leyó los resultados en voz alta, despacio, con la voz todavía un poco rota de haber llorado. Esteban escuchó todo sin interrumpirla. Cuando terminó, hubo un silencio, y luego dijo, con una voz que también tenía algo quebrado en los bordes, que iban a estar bien, que Tomás iba a estar bien, que ahora lo sabían y eso era lo que importaba. Lucía dijo que sí, y se quedaron en el teléfono sin hablar durante un momento, simplemente presentes el uno para el otro en el silencio de las 11 de la noche, que era la forma más honesta que habían encontrado hasta entonces de decirse que ya no estaban solos. 3 semanas después, Esteban les dijo que tenía que irse. Lo dijo en uno de los sábados, después de la lección de guitarra, cuando Tomás había ido al baño y los 2 adultos se quedaron solos en la sala por un momento. Su tratamiento iba a intensificarse. Los médicos querían tenerlo más cerca, en la ciudad donde estaba el especialista, a 4 horas de allí. No sabía cuánto tiempo iba a durar. No sabía exactamente cómo iban a quedar las cosas, pero quería que ella lo supiera antes de decírselo a Tomás. Lucía asintió despacio, le preguntó si iba a volver. Esteban la miró con esos ojos que ella había reconocido en el pasillo, aquel domingo y que ahora conocía de nuevo, de esta manera diferente y más difícil y más real. Dijo que no lo sabía con certeza, que quería hacerlo, que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para hacerlo, pero que no iba a prometerle a Tomás algo que no podía garantizar, porque Tomás merecía la verdad más que cualquier promesa bonita. Lucía pensó que eso era lo más responsable que le había escuchado decir a nadie en mucho tiempo. Le dijeron a Tomás juntos,
sentados los tres en el sofá de la sala, con la guitarra apoyada en la pared y la tarde entrando por la ventana. Esteban le explicó con palabras simples y directas, sin endulzar demasiado, que tenía que ir a otro lugar para que los médicos lo cuidaran mejor, que no sabía cuánto tiempo iba a estar, que iban a hablar por teléfono y que él iba a pensar en Tomás todos los días. Tomás escuchó todo sin moverse, luego preguntó una sola cosa, preguntó si iba a desaparecer. La palabra cayó en el aire de la sala con todo su peso. Esteban sintió ese peso en el pecho, exactamente donde lo sentía siempre cuando algo lo tocaba de verdad. Dijo que no, que esta vez no. Tomás lo miró durante un momento largo y serio, evaluando esa respuesta con toda la seriedad que merecía. Luego asintió con la cabeza, una sola vez, con la solemnidad pequeña y enorme de un niño que acaba de decidir confiar. La mañana en que Esteban se fue, Tomás se levantó temprano sin que nadie lo despertara. Se vistió solo, bajó con su madre a la calle donde el taxi estaba esperando, y cuando Esteban se agachó para abrazarlo, Tomás lo abrazó de vuelta con los brazos apretados alrededor de su cuello durante un tiempo que ninguno de los dos quería medir. Luego se separó, metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó una hoja doblada. Esteban la abrió despacio. Era un dibujo. Un hombre en una cama de hospital, con tubos y máquinas dibujados con toda la precisión que Tomás podía reunir en sus 7 años. Al pie de la cama, un niño sentado en una silla, y en la esquina del dibujo, trazada con el lápiz azul que era su favorito, una ventana abierta. Esteban no dijo nada durante un momento. No podía. Dobló el dibujo con cuidado, lo puso contra su pecho un segundo, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, exactamente donde antes llevaba los papeles médicos. Luego miró a Tomás, y luego miró a Lucía, que estaba de pie en la vereda con los brazos cruzados, y los ojos brillantes de algo que había decidido. No dejar caer todavía el taxi. Se fue. Tomás y Lucía se quedaron en la vereda, hasta que dobló la esquina y desapareció. Tomás metió la mano en la de su madre,